todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Bien, hoy en la sección de Pequeña Gran Pantalla, ya saben, donde hablamos de cine y series de televisión, vamos a ver un vídeo especial de curiosidades de las películas de Star Wars. Hace unos días hicimos un vídeo donde venía el orden cronológico para ver todas las películas y series de Star Wars, y en este caso nos vamos a centrar solo en las películas de las trilogías principales. Digamos que, como saben, hay 3 trilogías. Aunque se empezaron a emitir o se empezaron a crear desde el capítulo 4, pero luego saben que tenemos después se hizo el capítulo 1, 2, 3 y luego finalizaron con el 7, el 8 y el 9. Entonces nos vamos a centrar en esas 9 películas y vamos a ver cosas curiosas, cosas que no sabían de esas películas, esas trilogías de Star Wars. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues en esta primera película de La amenaza fantasma, ya saben que primeramente se rodaron la parte 4, 5 y 6 y luego se volvió bastantes años después a rodar las primeras. Digamos que George Lucas usó el sonido de un ventilador estropeado para producir el sonido de las espadas láser. Natalie Portman tuvo que doblarse a sí misma en algunas escenas al acabar de rodar la película porque le había cambiado la voz. Como lo hizo de, digamos, adolescente, pues ese fue un problema. El joven Obi-Wan Kenobi conoce en esta película R2D2, sin embargo en el Star Wars 4, en el episodio 4, Una nueva esperanza, ya saben, rodada 2 décadas antes, ya anciano, cuando se le informa que los dos robots C-3PO y R2D2 andan buscándolo, dice que nunca había oído hablar de ellos. Iwan McGregor afirmó que el rodaje de la película fue el trabajo más aburrido que había hecho en su carrera. McGregor acusaba a Lucas de querer terminar con los actores lo antes posible para acto seguido reunirse con los ingenieros informáticos. Warwick Davis, el Ewok más famoso de todos y que apareció en Willow también, aparece brevemente como público en la carrera de vainas. Todos los momentos previos a la carrera de Pops están inspirados en Ben-Hur antes de la histórica carrera de cuadrigas. Qui-Gon Jinn identifica la nave de la reina Amidala como un modelo Nubio J327. 327 era el número del hangar donde aterrizó el halcón milenario en la primera Estrella de la Muerte. Además, el número de la plataforma de aterrizaje en la Ciudad de las Nubes en el episodio 5 de Star Wars, El Imperio contraataca. Los escenarios se construyeron con el techo a la altura de la cabeza de los actores. El retoque por ordenador llenó el resto, pero Liam Neeson es tan alto que los escenarios costaron $150.000 más. Las payasadas de Jar Jar Binks durante la batalla reflejan escenas de las clásicas comedias mudas. La bola rodando colina abajo detrás de Jar Jar, por ejemplo, se puede ver en 7 oportunidades de 1925. El resto de robot que se le queda en el pie disparando en El navegante de 1924 o colgando de una torreta en Girlshire también de 1924. Manny, el personaje del juego de LucasArts Grim Fandango, aparece en la audiencia animando la carrera. Cuando explota la nave de control de droides, uno de los grandes fragmentos es una maqueta del halcón milenario. El editor de la revista Star Wars Insider, Dan Madsen, aporta su granito de arena tomando las riendas de un Cadu en la escena de celebración. Es bajito y se le ve con un traje verde claro. Cuando George Lucas le propuso a Natalie Portman participar en la película, esta no había visto ningún episodio de la saga. Según los títulos de créditos, Jabba the Hutt está interpretado por él mismo. En la escena del Senado podemos ver en un escaño varios Wookiees, la raza de Chewbacca, lanzando sus característicos gruñidos. En la escena en que la nave de la reina Amidala llega a Coruscant, se puede ver circulando por debajo del muelle donde aterrizan 2 naves que son los patrulleros de Blade Runner.
Cuando Anakin está preparando su Podracer, su vaina, está acompañado por varios niños. Uno de ellos es de la misma raza de Greedo, el cazarrecompensas que muere en el episodio 4 de Star Wars a manos de Han Solo en la escena de la cantina. O podría ser el mismo personaje, no se ha confirmado. Es posible considerando los tiempos entre Star Wars 1 y Star Wars 4. En el Senado puede verse un reducido grupos de ETs. Ray Park fue uno de los encargados de entrenar a Liam Neeson y a Ewan McGregor, que es el que interpretó también el personaje de Darth Maul. Lucas ha dicho que hay un par de tomas en la película que fueron rodadas en vídeo digital en vez de 35 milímetros. También ha dicho que desafía a cualquiera a intentar descubrir cuáles fueron esas tomas. En la escena del Senado, si nos fijamos bien, podemos ver a la senadora del planeta Alderaan que viste de forma parecida a la princesa Leia. Hay más cameos. Sofía Coppola interpretó a Sache, una de las ayudantes de cámara de la reina Amidala. Reed McCallum, productor de la película, es uno de los guardias del senador Palpatine. George Lucas tuvo que reducir los diálogos de Mace Windu porque el actor Samuel L. Jackson se reía cada vez que tenía que decir que la fuerza te acompañe. Peter Serafinovich pone la voz a Darth Maul, es decir, que Ray Park solo interpreta con su aspecto y movimientos. Y, como hemos dicho antes, también enseñó a los actores la coreografía en la lucha. Cuando el ya nombrado canciller supremo Palpatine llega a Naboo, al final de la película viene acompañado por su guardia personal, que ya aparecía con el anterior canciller Valoran. Una guardia personal que lleva unos uniformes que recuerdan mucho a los que llevarán la futura guardia personal del emperador, su guardia escarlata. El comunicador civil de Naboo es en verdad un jabón metálico para quitar el olor de pescado y de otras cosas. En el almacén de piezas mecánicas con aspecto de desguace de Bato, Lucas colocó un fragmento de la nave Discovery de 2001 Odisea del Espacio. También tenemos a Darth Maul llegando a Tatooine y activa 3 sondas robots para que le encuentren a sus presas, para encontrar a sus presas. Una de ellas localiza a los Jedi, donde y cuando, pues justo en el momento en que Qui-Gon termina de hablar con Batuu en el palco del estadio donde se ha celebrado la carrera de vainas. Natalie Portman, la reina Amidala, se perdió la fiesta de estreno en Nueva York porque tenía que irse a casa a estudiar para los exámenes finales del instituto. Un tío de Ewan McGregor, el también actor Dennis Lawson, daba vida al piloto rebelde Wedge Antilles en Star Wars Episodio 4. Nathan Hamill, hijo de Mark Hamill, Luke Skywalker en la trilogía central, intentó que Lucas le diese un papel en la nueva trilogía. Lo único que ha conseguido es llegar a extra. Tal vez Lucas ya esté harto de los desfases mentales de Hamill, quien durante un tiempo llegó a creerse realmente un Jedi. Entre los cambios que se le han dado a las ideas iniciales para Star Wars 1, originalmente había plataformas flotantes que se levantaban en el aire durante la carrera de vainas en Tatooine. Lucas decidió que estas iban mejor en las secuencias de la sesión del Senado de Coruscant. Por ejemplo, los Kadu, seres que montan los Gungan, estaban concebidos inicialmente como bestias encargadas de arrastrar los elementos de los Podrace o vainas del desierto de Tatooine. Y Lucas decidió utilizarlos en Naboo, por lo que fue preciso diseñarlos de nuevo para adaptarlos del ambiente del desierto al húmedo mundo de los pantanos. El seudónimo usado por la reina Padme significa loto en el lenguaje sánscrito y es una palabra común para los budistas. Yoda también está tomado del sánscrito y significa guerrero. Cuando Qui-Gon Jinn y Obi-Wan visitan el reino de los Gungan y hablan con su líder, Qui-Gon utiliza sus poderes Jedi para convencer al líder de que les deje marchar y les proporcione una nave. Simplemente hay que ver cómo es la conversación que mantienen. Qui-Gon mueve un par de veces su mano. Las escenas correspondientes al planeta Tatooine se filmaron en Túnez, en el desierto de Tusor, las localidades de Medellín y un sitio que también se llamaba Tatooine, pero con OU en vez de con doble O. No es lo único que Lucas se había traído del país africano. Las túnicas negras de los Jedi son exactas a las de los hombres del desierto de aquel país.
El perverso virrey Newt Gunray fue así bautizado por Lucas en homenaje a Ronald Reagan. Reagan, pero al revés, Gunray, y Newt por Newt, futbolista al que el expresidente da vida en el film All American. Los dirigentes de la Iglesia mexicana se quejaron de que en el episodio 1 amenazaba su credo. Dijeron encontrar un fuerte parecido entre Anakin y Jesucristo y entre Shmi Skywalker y la Virgen María, al no existir un padre para el niño Anakin. También dijeron que la fuerza era el símil del Espíritu Santo. El 95% de las escenas tienen efectos digitales, son unas 2000 frente a las 500 que tenía Titanic. 7 modelos de R2D2 fueron necesarios, ya que se enganchaban en la arena, se resbalaban, etc. En uno de los carteles de la película Star Wars: La amenaza fantasma se ve a Anakin Skywalker y su sombra proyectada en una pared como Darth Vader. Pues bien, se supone que eso es Tatooine y dicho planeta está en un sistema con 2 soles, con lo cual debería haber 2 sombras. La película posee más de 1000 efectos visuales y 57 minutos de secuencias recíprocas de animación, es decir, unos efectos especiales más complejos que el extraterrestre, o que el episodio 4 o cualquiera de la serie Indiana Jones. Fue como hacer 3 veces la Guerra de las Galaxias. Cuando se encuentra esperando la reina Amidala antes de ir al Senado en Coruscant, una de las esculturas del cuarto donde se encuentra tiene la forma del halcón maltés. En el cómo se hizo la película cuentan que el rugido del monstruo marino gigante que persigue al submarino Gungan es realmente un balbuceo digitalizado y modificado del hijo del encargado de los efectos de sonido. Doug Chiang, director artístico de Star Wars 1, hace su aparición también en la película más por falta de extras que por alguna otra razón. Se le puede encontrar sobre el contador de vueltas en la carrera de Bunga o incluso llevando una de las banderas antes de esta competición comenzase. A pesar de que no se puede apreciar su rostro, está ahí. Cuando Qui-Gon regresa con las partes de la nave de la reina en Tatooine y Obi-Wan lo espera, puede verse que la cola del pelo de Padawan de Obi-Wan está a la derecha en vez de a la izquierda. Bien, la primera curiosidad es que en la historia Anakin es un poco más mayor que Padme. Se supone que Padme, interpretada por Natalie Portman, es unos años mayor que Anakin, interpretado por Hayden Christensen. Sin embargo, en la vida real el segundo es casi 2 meses mayor que su compañera de reparto. Otra sería que Yoda hizo historia. Yoda aparece por primera vez utilizando una espada láser. En las anteriores películas no consiguieron que, digamos, la marioneta de este personaje la usara de forma realista. Claro, estamos hablando de que hay una diferencia de 20 años, entonces toda la técnica, la informática, etcétera, pues ha evolucionado. Bien, como saben, esta película de 2002 fue uno de los taquillazos ese año, ya que consiguió recaudar $645 millones en todo el mundo. El villano de esta película se hizo esperar, aunque el conde Dooku, Christopher Lee, es el villano principal y se le menciona al principio, tenemos que esperar 1 hora y 16 minutos para ver su primera intervención en la película de George Lucas. Se utilizó el traje original de C-3PO. En lugar de crear un nuevo traje de C-3PO para la película, los diseñadores repintaron y envejecieron el que había llevado Anthony Daniels en la trilogía original. Aparecen en esta segunda parte, aparecen 4 actores de la trilogía original. Anthony Daniels, C-3PO, Kenny Baker, R2D2, Frank Oz, Yoda e Ian McDiarmid, Palpatine. Fueron los únicos actores que retomaron sus papeles de la trilogía original. Esta película es una de las más largas de la saga, con una duración de 2 horas y 22 minutos. Esta entrega fue la más larga de las películas de Star Wars hasta que se estrenó Star Wars: Los Últimos Jedi, de 2017. Hayden Christensen, que interpretó a Anakin Skywalker, tiene una escena favorita. Reconoció en una entrevista haber disfrutado mucho del rodaje de la escena del bar. La razón, que todo era un decorado real en lugar de un croma gigante.
La escena del lago que vemos en la película se rodó en Italia. El emblemático lago di Como en Italia fue utilizado como escenario del planeta Naboo, concretamente la villa del Valdianello. Bien, cuando le dan el papel a Hayden Christensen estaba realmente entusiasmado con interpretar a Anakin, porque además de ser un gran fanático de Star Wars, su personaje favorito siempre fue Darth Vader. Si observan en la película El despacho del emperador Palpatine, notarán cierta similitud entre su sillón y el que se utilizó en Star Wars 6, El retorno del Jedi. En un primer momento, Leonardo DiCaprio fue elegido para el papel de Anakin adulto, según dicen algunas fuentes y algunos rumores. ¿Qué pasó? Pues parece ser que le solicitaron que lo mantuviera en secreto y fue y se lo comentó a la prensa. No está confirmado, pero hay rumores sobre ello. Durante la escena en la que Anakin venga a su madre asesinando a sus torturadores y a toda su tribu, se escucha un grito: «Anakin, no». Esas palabras las dice Qui-Gon Jinn, Liam Neeson. Este episodio se estrenó 4 días antes de su salida oficial para recaudar fondos para las víctimas del atentado del 11S en 2001. Como hemos dicho antes, se consideraba a DiCaprio para el papel de Anakin Skywalker, pero George Lucas quería que quien lo interpretara no fuera un actor conocido para que la personalidad de la estrella no opacara al personaje. Antes de comenzar las filmaciones, Hayden Christensen se preparó para su personaje entrenando movimientos de artes marciales. La película se proyectó de 2 formas, la digital y la normal o film print. Hay una escena distinta. En la versión común, durante la boda de Amidala y Anakin Skywalker, se ve como Anakin muestra la mano mecánica y la cámara sube. En la versión digital, Amidala toma la mano mecánica de Anakin. La primera vez que le dieron un sable láser para ensayar a Hayden Christensen, realizó todos los ruidos con su boca. George Lucas le dijo que se quedara tranquilo, que las personas de sonido lo harían mejor. La mayoría de los actores pudieron escoger el diseño de su sable láser a excepción de Hayden Christensen, ya que por tradición él debía tener un sable con un diseño muy similar al que Obi-Wan le entrega a Luke en Star Wars Episodio 4, Una nueva esperanza. Una de las cosas que más odiaron los fans del episodio 1 fue a Jar Jar Binks. Por eso, durante el rodaje del episodio 2 y de manera graciosa, los productores, en vez de utilizar su nombre original, El ataque de los clones, la llamaban La gran aventura de Jar Jar. En esta película aparece el gran actor Christopher Lee, que en ese momento tenía 78 años. Durante el rodaje realizó todas las tomas con el sable láser, menos las de las escenas de pelea, como es lógico. Si se acuerdan de la escena en la que se ve a Padme y a Anakin contemplar junto a R2-D2 y C-3PO el lago de Naboo, ese es un guiño al episodio 5, donde Luke, Leia y los mismos droides contemplan el espacio desde la nave. El mismo año que se estrenó este episodio se celebraron los 25 años de la película que dio origen a todo, y que no sabían que se iba a extender tanto. Entonces, por eso empezaron por el episodio 4, porque les parecía que no les hacía falta en ese momento contar los anteriores. Bien, así como Hayden Christensen y Natalie Portman interpretan a los padres de los personajes de Mark Hamill y Carrie Fisher, comparten algo más. Christensen y Hamill tienen ambos ascendencia sueca, mientras que Portman y Fisher antepasados judíos. En la saga todo se reutiliza. El garaje de Tatooine en el que Luke limpiaba a los droides fue reconstruido en parte para este episodio, agregando los fondos, los cuales por supuesto son completamente digitales. Bien, inicialmente la película iba a ser todavía más larga de lo que es, porque iba a tener una duración de casi 4 horas, ya que parece que iban a dar aquí la saga por terminada, aunque luego irían la 4ª, la 5ª y la 6ª, pero digamos este bloque precuela.
George Lucas diseñó el mundo volcánico de Mustafar en base a lo que él consideraba que era el infierno. Entonces, como saben, pues aparecerá unos ríos de lava, una atmósfera muy oscura y además bastante humo, polvo y todo lo que puede hacer relación con un volcán. En Mustafar podemos observar un volcán en erupción, el cual es real. Se trata del Etna en la costa este de Sicilia. De una erupción que se tenían diferentes películas grabadas, pues se adaptó digitalmente a, digamos, ese lugar, ese planeta Mustafar, que nos aparecería en esta tercera película de la precuela. En esta película Hayden Christensen usa el traje de Darth Vader. Al principio George Lucas quiere que se viese muy incómodo en la escena porque acaba de ya empezar a usar el traje y además de mostrar disconformismo el personaje todavía no lo sabe usar muy bien. Entonces George Lucas propuso añadirle un peso extra y por eso se ve que le cuesta mover el traje. Bien, y si hablamos de trajes, por ejemplo, los trajes de los actores que interpretaban a los Wookiees tenían un sistema de refrigeración que bombeaba agua helada para que los intérpretes no sufrieran calor, porque como saben el personaje del Wookiee es muy peludo y además por dentro tenían otra serie de sujeciones para que se adaptara al cuerpo. La escena del parto de Padmé fue realizada con marionetas anatómicas para representar a Luke y a Leia. Es más, quien debía manejarlas era Ewan McGregor, que en escena es quien los recibe en el parto. Ewan McGregor le solicitó a Lucasfilm un montaje con todas las escenas de Alec Guinness en su versión de Obi-Wan para poder estudiar su interpretación y lograr ser realmente la versión más joven del personaje. C-3PO generó bastantes problemas en postproducción, ya que todas sus escenas tuvieron que ser retocadas porque la pantalla verde se reflejaba en su carcasa dorada. Como saben, el efecto croma en las películas se usa muy a menudo y normalmente se intenta que no haya otro color que sea verde en pantalla para que así poder borrar el fondo o, bueno, insertar en el fondo. Entonces, en este caso, la pantalla verde se reflejaba demasiado en la carcasa dorada y hubo que hacer bastante trabajo de digital por ordenador. El episodio 3 fue la primera entrega en no estar nominada en la categoría de mejores efectos visuales de los Oscars, cosa que las anteriores, tanto la 4, la 5 y la 6 como la 1 y la 2, lo habían conseguido. Steven Spielberg ayudó a su amigo George Lucas a diseñar algunas de las secuencias en preproducción. Esto es porque el director de Tiburón quería experimentar con la previsualización, que estaba desarrollando ILM para utilizarla en su película War of the Worlds de 2005, La Guerra de los Mundos. En este film la frase "tengo un mal presentimiento", la misma que se oye en todas las películas de la saga, es dicha por Obi-Wan Kenobi. Varias escenas que había rodado Lin Bei interpretando a la senadora Vanna Brimu fueron cortadas en el montaje final. El rumor que corrió por, digamos, los mentideros de Hollywood fue que se debió a que ella iba a ser portada de la revista Playboy. George Lucas siempre lo negó, asegurando que ese corte se había realizado 8 meses antes de la portada de la revista. En esta película podemos ver cómo Palpatine se saca el sable láser de la manga de su traje. Esto es un homenaje a la película Taxi Driver de 1976, ya como Travis Baker, el personaje interpretado por Robert De Niro, ocultaba su arma. Anthony Daniels, que sería C-3PO, y Kenny Baker, R2-D2, fueron los únicos que han actuado en los 6 primeros episodios de Star Wars. En la versión original de la película escuchamos la tos enfermiza del general Grievous, que realmente era una tos de George Lucas, que el creador de la saga la grabó cuando estaba enfermo. Otra curiosidad sería que las últimas palabras que dice C-3PO en este episodio son exactamente las mismas que escuchamos de su parte por primera vez en el episodio 4, algo así como "oh no". En la cinta mueren un total de 115 personajes. Esto es curioso, como hay gente que se dedica a contar cuántos personajes mueren en cada película.
En una de las primeras versiones del guión, la película iba a finalizar con las diferentes guerras de los clones que había en la galaxia, pero al final esta idea se descartó. El nombre del lagarto sobre el que cabalga Obi-Wan Kenobi es Boga. A su vez, Boga es el nombre de una bebida que se degusta en Túnel, lugar donde se rodaron varias escenas de esta y otras películas de la saga. El mismo equipo droide que repara la mano de Luke Skywalker en el episodio 5 es el que cura a Anakin Skywalker para convertirlo en Darth Vader. Para esta entrega de la Guerra de las Galaxias, Hayden Christensen ganó 11 kilos de puro músculo. En este episodio 3, su constitución ya es la de un hombre adulto. Para la escena del duelo entre Obi-Wan y Anakin, aproximadamente 20 minutos se invirtieron 4 días de duro rodaje. Además, durante la guerra entre el Imperio y los Wookiees, podemos ver como un supuesto hermano de Chewbacca hace el característico grito de Tarzán. Si bien durante el episodio 2 se corrió el rumor de que George Lucas aparecía en ella, fue en el episodio 3 en el que participó. Fue el Barón Papanoida. En el guión inicial del episodio 3 estaba considerada la aparición de Han Solo joven, algo que hizo especular a los fans sobre quién sería el actor elegido. La escena transcurría en el planeta Kashyyyk, obviamente no sucedió. La palabra venganza en el título de una película de Star Wars cruzaba la mente de George Lucas hacía tiempo. El retorno del Jedi se titularía La venganza del Jedi, pero Lucas sabía que no era una palabra a qué vincular con los de la fuerza. En cambio pensó que sí encajaba con los Sith. El trabajo de postproducción fue tremendo, tal fue así que a 6 meses del estreno apenas tenían realizados 1.300 de los efectos digitales sobre un total de 2.200 totales y finales. Además, el DVD de la película se estrenó en 2005, a diferencia de otras películas de la saga y de las dirigidas por Lucas, no tiene ninguna gran modificación con respecto a la versión que se estrenó en el cine, exceptuando el funeral de Padme. El DVD, además, para los fanáticos dispone de varios documentales, uno de larga duración, otro que desarrolla la profecía de Anakin como el elegido, otro sobre los dobles de riesgos y además la colección de 15 pequeños cortos o documentales que se fueron presentando durante la realización de la película. Bien, Star Wars Episodio 4, Una nueva esperanza, es la única película de la saga en la que no se escucha en ningún momento la marcha imperial de Darth Vader. Evidentemente era porque no se había compuesto aún. En los primeros borradores del guión, R2D2 hablaba un inglés común, aunque su vocabulario fuese algo faltón. Finalmente sus diálogos fueron eliminados, mientras que la mayoría de las reacciones de C-3PO se dejaron intactas y se llevaron a la pantalla. Esta es la única película de la saga Star Wars que ha sido nominada como mejor película en los Oscars, además del primer film de la historia del género de ciencia ficción que logró dicha nominación. Mientras George Lucas estaba rodando escenas del episodio 4, Una nueva esperanza en Túnez, el gobierno del país tuvo que pedirle que aparcase el rectador de las arenas lejos de la frontera, ya que en Libia estaban empezando a preocuparse por si se trataba de un vehículo militar. Según Harrison Ford, él y Mark Hamill solo lograban comportarse cuando Alec Guinness estaba en el set, mientras tanto eran bastante alocados. Mark Hamill y Carrie Fisher no usaron dobles para la escena en que Luke y Leia se cuelgan de un cable para escapar. La rodaron ellos mismos y además en una sola toma. George Lucas decidió bajarse el sueldo a cambio de quedarse con los derechos sobre el merchandising del film. Ahora visto muchos años después, pues acertó. George Lucas estaba tan seguro de que la película sería un fracaso que en vez de asistir a la premiere se fue de vacaciones a Hawái con su amigo Steven Spielberg. Y allí fue donde se les ocurrió otro gran personaje y otra saga, la primera película de Indiana Jones, En busca del arca perdida. No hubo manera de quitar el olor del traje de Chewbacca después de la escena del triturador de desperdicios. Como saben, era un traje con mucho pelo y el olor se pegó tanto que tuvo que usar otro traje porque era imposible usar ese por el olor.
George Lucas enseñó uno de los primeros montajes del film a varios directores, entre ellos a Brian De Palma, que pensó que era la peor película que había visto, y a Steven Spielberg, que sin embargo tuvo una reacción contraria a la de De Palma, que en este caso predijo que sería un éxito de taquilla. Los directivos de la Fox estaban preocupados respecto a la repercusión de que el personaje de Chewbacca saliera desnudo en la película, así que les insistieron a Lucas para que lo vistiera y así evitar que la película fuese clasificada como PG-18. Afortunadamente, Lucas hizo caso omiso de las peticiones de los ejecutivos y jamás hubo polémicas o problemas por la apariencia de este Wookiee, Chewbacca o Chewie, como también se le conocía cariñosamente. Se cambió de nombre 20 años después. Aquella primera entrega de la saga se llamó precisamente así, Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Un título que cambiaría 20 años después por Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, en el momento en el que el universo creado por Lucas iba a comenzar a crecer con la nueva trilogía, como hemos comentado al principio. En cuanto a su origen, la idea original de George Lucas era llevar a la gran pantalla las aventuras de uno de los grandes superhéroes de su infancia, Flash Gordon. Sin embargo, el productor italiano Dino De Laurentiis se le adelantó adquiriendo sus derechos y a Lucas no se le ocurrió una idea mejor que crear su propio universo de ficción. Para crear este nuevo universo, Lucas se inspiró en la mítica película de Akira Kurosawa, La Fortaleza Escondida, de 1958. Algo así, el título original era Kaushi Toride no San Akuni, no sé si se pronuncia así, y en dos novelas fundamentales dentro del género de la ciencia ficción, Dune, de Frank Herbert, y El Señor de los Anillos, de Tolkien. George Lucas escribió nada menos que 9 guiones distintos de Star Wars, de los que un ejecutivo de la 20th Century Fox, Alan Ladd Jr., solo accedió a producir uno. Fue el único estudio que aceptó el reto de Lucas, que traía a sus espaldas una larga lista de rechazos por considerar que sería un fracaso en esa época en que había muy poco interés por el cine de ciencia ficción. Originalmente el nombre de la película iba a ser Adventures of Luke Starkiller. Sin embargo, ya en el proceso de rodaje decidieron cambiarlo a Star Wars y también cambiar el nombre del protagonista a Luke Skywalker. Además del universo original que imaginó Lucas para Star Wars, era muy distinto al que luego llegó a las pantallas. Luke era en realidad una chica, Han Solo un alien de color verde, los Wookiees como Chewbacca se llamaban Yawas, y C-3PO y R2-D2 deberían haber sido C3 y A2. Como ven, hubo muchos cambios hasta llegar a ello. Para el casting de la película, George Lucas tuvo la ayuda de un buen amigo, el también director y guionista de cine Brian De Palma, quien por aquel entonces andaba preparando la adaptación al cine de la exitosa película llamada Carrie. Para la audición para interpretar a la princesa Leia pasaron actrices como Amy Irving, Linda Pure, Cindy Williams, Jodie Foster o Sissy Spacek, entre otras, aunque a la pelea final por conseguirlo llegaron Terry Nunn y Carrie Fisher. La elegida fue Fisher, aunque para Lucas su favorita era Nunn, pero se encontraron con el problema de que entonces era menor de edad. El detalle de que Brian De Palma estuviera preparando la adaptación de Carrie también es importante para esta primera entrega de Star Wars, ya que Carrie Fisher iba a hacer en ella el papel protagonista, pero al saber que saldría desnuda se echó a un lado dejando vía libre a Sissy Spacek para convertirse finalmente en Leia. Carrie Fisher confesó años después que odiaba el peinado de la princesa Leia, algo que no se le ocurrió decir en ningún momento del rodaje por miedo a que George Lucas la despidiera. En cuanto al personaje de Han Solo, contó con varios pretendientes, Kurt Russell, Robert Englund, Christopher Walken o Al Pacino, entre otros, pero finalmente acabó en manos de un jovencísimo Harrison Ford que había ido como apoyo a las pruebas de casting para ayudar a Lucas, con quien había trabajado en 1973 en la película American Graffiti. Sorprendió también la elección para el personaje de Luke Skywalker de un prácticamente desconocido
Mark Hamill, que acudió al casting después de que lo convenciera Robert Englund y que superó en la prueba actores de la talla de Nick Nolte, William Katt, Tommy Lee Jones o John Travolta. De nuevo, volviendo a la película Carrie, dos de los descartes que se hicieron para Star Wars fueron finalmente fichados por Brian De Palma para su película. Fueron John Travolta y William Katt. En cuanto al personaje de Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness nunca fue la opción prioritaria. George Lucas quería para el papel al japonés Toshiro Mifune, que no pudo ser, como sucedió igualmente con Orson Welles. Querían un actor de renombre para ese papel y finalmente el elegido fue el actor británico. Aún así, fichar a Guinness fue complicado y costoso, ya que aceptó el papel después de que le duplicaran en el sueldo que le habían propuesto en un principio y aceptaran darle un 2,5% de los ingresos por royalties y no aparecer en actos públicos de promoción de la película. A Alec Guinness nunca le gustó el personaje, siempre se mostró muy molesto por ser reconocido por su papel de Obi-Wan Kenobi, que consideraba insulso, plano y de poca profundidad. Y dijo en una entrevista que aconsejó matarlo porque no soportaba recitar sus líneas de diálogo tan banales. Star Wars cuenta con muchos elementos propios que la hacen muy identificable, como es el caso del texto de apertura, con su especial forma de aparecer en la pantalla. Curiosamente, el de aquella entrega de 1977 fue escrito por Brian De Palma. Otros de esos elementos son sus soldados imperiales, que para hacerlo se basaron en los soldados de la milicia alemana de la Primera Guerra Mundial, especializados en técnicas de infiltración, los denominados Stormtroopers. Los soldados imperiales defendían su régimen bajo los órdenes del malvado Darth Vader, que aunque para muchos tiene una presencia muy importante a lo largo de la película, realmente solo aparece en torno a 8 minutos a lo largo de todo el metraje. El personaje de Darth Vader fue creado por George Lucas basándose en el Doctor Doom, villano de los Cuatro Fantásticos de Marvel y de Darkseid de DC Comics. A Vader además le dieron vida 2 actores. En el interior de su armadura negra se encontraba el actor y fisioculturista británico David Prowse, pero la voz original del personaje era del estadounidense James Earl Jones. Curiosamente, a pesar de ello, nunca llegaron a conocerse. Y lo curioso es que James Earl Jones, que por aquel entonces era un reputado actor de teatro, intentando hacerse un hueco en el mundo del cine, pidió que su nombre no apareciera en los créditos de la película para que no afectara negativamente a su carrera, un error que él mismo reconoció años después. El característico sonido de respiración persistente de Darth Vader se logró utilizando para ello un equipo de buceo. Para el personaje de Chewbacca, quien daba vida sobre su peludo disfraz Peter Mayhew, George Lucas se basó en un perro que tenía llamado Indiana y su nombre proviene de la palabra de origen ruso kobasa, que significa precisamente perro. El rodaje de la película se inició en el desierto de Túnez, donde todo el reparto sufrió las altas temperaturas. Un buen ejemplo fue a Anthony Daniels, a quien le tocaba infundarse el traje de plástico de C-3PO. Hubo varios desmayos a causa del calor e hicieron que le cambiara el traje por otro hecho a base de fibra de vidrio. El nombre R2D2 surge de la abreviatura de Reel 2 Dialogue Track 2, que usaba el montajista que trabajó para George Lucas en la película American Graffiti. Para ambos droides, George Lucas se inspiró en dos campesinos que aparecen en la película La Fortaleza Escondida, como hemos comentado antes, de Akira Kurosawa, quienes, como ellos, uno era alto y otro bajo, y tenían personalidades completamente opuestas. Como el presupuesto era limitado y los gastos enormes, para sus viajes en avión se decidió que todo el equipo se desplazara en clase turista, algo que no le hizo mucha gracia a la madre de Carrie Fisher, la también actriz Debbie Reynolds, quien llamó a Lucas para exigirle explicaciones. La propia Carrie la desautorizó con un contundente no te metas en ello. También en el desierto tunecino para rodar los exteriores de Tatooine se incluyó como decorado el enorme esqueleto del gran dragón Krayt, que se quedó allí tras finalizar el rodaje y con el que volvieron a encontrarse en 2002 cuando fueron a rodar el episodio segundo de El ataque de
los clones. Otro tema importante para una película como esta era la de los efectos especiales. Por ejemplo, para crear el efecto de que Luke iba sobre un coche volador, se utilizó un espejo debajo del prototipo del vehículo, moviéndose a la vez con un soporte que creaba este efecto y parecía que el coche volaba. Bien, el primer, digamos, curiosidad sería que George Lucas no dirigió El Imperio Contraataca, sino que lo hizo Irving Kershner, quien había sido su profesor en la Universidad del Sur de California. El primer borrador del guión fue obra del afamado escritor de ciencia ficción Leigh Brackett, fallecido poco después de terminarlo, pero a George Lucas no le convenció y decidió modificarlo. En su papel como productor y supervisor máximo de la franquicia, Lucas trabajó con el guionista Lawrence Kasdan, que había sido o que fue responsable de Indiana Jones y el Arca Perdida y el productor Gary Kurtz. Fue durante el rodaje del Imperio Contraataca cuando Lucas tuvo la idea de que la trilogía original sería una secuela de la historia de Anakin Skywalker, dando origen a la trilogía precuela. En un principio, la escena de revelación de Darth Vader fue filmada solo con el conocimiento de que Obi-Wan mató al padre de Luke. El actor David Prowse, que estaba dentro del casco del villano, aunque era James Earl Jones quien le ponía voz, no sabía en ese momento que era en realidad Anakin. Sin embargo, Lucas y Kershner sí le contaron a Mark Hamill el gran secreto antes de la escena, por lo que el actor pudo emular la expresión atónita de su rostro. Hamill juró guardar el secreto incluso a sus compañeros. 18 meses después, cuando la película se estrenó, Harrison Ford exclamó: «¡Nunca me lo contaste!». Aunque en la versión original Vader dice «No, yo soy tu padre», mucha gente piensa que dice «Luke, yo soy tu padre». Se trata de un curioso fenómeno conocido como efecto Mandela. No fue hasta un año después del estreno del Imperio Contraataca que a su predecesora se le agregó el título de Episodio 4, una nueva esperanza, confirmando que es parte de una trilogía cronológicamente posterior. Con un presupuesto de $33 millones, a diferencia de los 18 millones iniciales, el Imperio Contraataca fue una de las películas más caras de su época. El director Irving Kershner explicó que la escena de Han Solo en Carbonita fue la más difícil de rodar, ya que el set estaba lleno de vapor caliente y los actores estaban situados en una plataforma excesivamente elevada. La famosa respuesta de Han Solo a Leia «Te quiero, lo sé» fue modificada, ya que ni Kershner, ni Ford, ni Carrie Fisher estaban contentos con la línea original del guión en la que el contrabandista decía «Yo también te quiero». Dada la diferencia de altura entre Ford y Fisher, la mayoría de los planos compartidos se filmaron con Leia subida en una caja de madera. Aunque Frank Oz puso su carismática voz al maestro Yoda, otro actor también lo interpretó, fue John Lydon en una pieza para radio dirigida por John Maiden. El artista de maquillaje Stuart Freeborn combinó sus propios rasgos faciales con los de Albert Einstein para crear a Yoda, dándole ese aspecto de alguien que ha vivido una larga vida y cuenta con una profunda sabiduría. Los escenarios de Dagobah, el planeta donde Yoda entrena a Luke, se construyeron a varios metros de altura para permitir que el operador de la marioneta pudiese situarse debajo. En el primer borrador, Luke viajaba al planeta Bok, que no Dagobah, para recibir entrenamiento de una criatura con forma de rana llamada Minch. No fue hasta más adelante que el maestro recibió el nombre de Yoda. Al igual que en Una Nueva Esperanza, las secuencias en interior se filmaron en los estudios Elstree en Londres, que posteriormente también se utilizó para el Retorno del Jedi. En total se construyeron más de 60 sets de rodaje para la filmación de El Imperio Contraataca, el doble que en Una Nueva Esperanza. Los efectos visuales fueron obra de Industrial Light and Magic, la compañía pionera fundada por el propio Lucas para la primera película de Star Wars. Para las escenas de batalla en el planeta helado de Hoth se mezclaron la revolucionaria tecnología stop motion de Phil Tippett con los fondos pintados por el artista Mike Pangraccio. Lucas tuvo problemas con el sindicato de escritores y también con el sindicato de directores de América, porque el logotipo de su productora Lucasfilm no coincidía con el del director Kershner.
En ese aspecto, Lucas tuvo que pagar multas por valor de $250.000 bajo la amenaza de que El Imperio Contraataca fuese retirada de los cines. Finalmente, el cineasta abandonó ambos sindicatos. El rodaje de la película fue $4 millones más caro de lo que se preveía a causa de un incendio en el set del Resplandor que se filmaba en el mismo recinto. Star Wars tuvo que ceder espacio de estudio a Kubrick, lo que aumentó el presupuesto. El aumento de presupuesto casi provoca que la Fox anulara la nueva dotación económica a Lucas. El presidente de la compañía, Alan Ladd, que había protegido Star Wars desde la primera película, renunció poco después y Lucas firmó con Paramount para la segunda entrega de Indiana Jones. El rodaje en Noruega coincidió con el peor temporal del invierno en décadas. Las escenas de Mark Hamill corriendo hacia la nieve se filmaron en una sola toma, cerca del hotel donde se hospedaba el equipo. El Imperio Contraataca supone la primera aparición de Palpatine, el maestro de Darth Vader interpretado por Clay Reville Bott, y Marjorie Eaton, una mujer de 78 años que lució una prótesis facial. Harrison Ford y Carrie Fisher aparecieron sonriendo en la escena de Han Solo y Leia en Bespin. Esto se debe a que la noche anterior se habían emborrachado con el miembro de los Monty Python, Eric Idle. La escena en la que Luke recupera su sable láser con la fuerza en la cueva del Vampa se filmó con Hamill lanzando la espada a la nieve y más tarde se invirtió en postproducción. El Imperio Contraataca fue la última colaboración entre Lucas y el productor Gary Kurtz, quien declaró que Lucasfilm había hecho un imperio con los juguetes. Es una pena, ganan 3 veces más con los juguetes que con las películas. Las escenas del entrenamiento de Luke en Dagobah eran muy diferentes en el guión e incluían a Yoda lanzando una barra de metal a su aprendiz que este cortaba por la mitad con el sable láser. La banda sonora de John Williams, que posteriormente recibiría el Oscar, fue grabada en 18 sesiones distintas en Londres, con un coste total de $250.000. En ese tiempo, Lucas decidió modificar el final de la cinta ya que lo consideraba muy confuso en el sentido de dónde se situaban los personajes al final de la trama. El Imperio Contraataca recaudó un total de $557 millones en todo el mundo frente a su presupuesto de 33 millones. Para la remasterización de 1997, la trilogía original de Star Wars, Lucas añadió algunas secuencias adicionales, como una toma de Bespin o planos de cuerpo completo del Wampa que ataca a Luke. Bien, la primera curiosidad tiene que ver con esos adorables seres que aparecían en esta película, los Ewoks. Y durante el rodaje, Carrie Fisher estuvo bastante preocupada por el bienestar de Warwick Davis, porque el traje de Ewok daba muchísimo calor y había que hacer pausas frecuentes. Fisher se preocupó de llevarle siempre en los descansos a Davis cosas de comer y beber, especialmente batidos de chocolate y cookies. Davis dijo en entrevistas posteriores que ella era todo lo que un Ewok de 11 años podía desear. Después de esto, podemos hablar también de los Ewoks, de la huelga de Ewoks. De hecho, es cierto que el de los Ewoks fue un trabajo muy duro. Todas las escenas de Endor se grabaron en un bosque de California y el calor era insoportable. Un día, Ian Rice, el asistente de producción al cargo de los actores Ewoks, llegó al set de rodaje y se encontró una carta de despedida de todos los actores diciendo que ya habían tenido suficiente y que se iban. Cuentan que agarró su coche, se fue directamente al aeropuerto para hablar con ellos. Y además se le pinchó una rueda en el trayecto, consiguió otro coche. Y cuando llegó a hablar con ellos, vio que todos llevaban una camiseta que ponía la venganza de los Ewoks. En la cueva de Jabba, una marioneta que por cierto costó $500,000 y que pesaba 900 kilos y necesitó 6 operadores para ser manejada, hay un bichejo horrendo sentado sobre su cola, Salacious Crane, que en un momento dado ataca a C-3PO en el ojo. En ese momento C-3PO empieza a pedir a gritos que alguien le levante, "Get me up, get me up". Es la única toma de C-3PO en la que se utilizó el audio original. En todas las demás se montó en postproducción. Y se usó la toma tal cual porque cuentan que en ese momento Anthony Daniels, el actor dentro del traje, tuvo una especie de ataque de pánico y en lugar de las frases que tenía en guión comenzó a pedir ayuda.
Nien Nunb, el copiloto de Lando, habla un idioma alienígena, claro está, solo que ese idioma alienígena es en realidad Haya, un dialecto de Kenia, y las frases las escribió en Haya un estudiante keniata traducidas directamente del inglés. Otra curiosidad fue que la silla del emperador tenía un mecanismo para girarse de manera automática, pero fallaba todo el rato, así que Ian McDiarmid tenía que hacerla girar arrastrando los pies. Tenía un trozo de cinta en el suelo marcando cuando dejó de arrastrar los pies para que no se vieran en cámara. Otra curiosidad es que Yoda no iba a salir en la película. No estaba planeado que apareciera, pero Lucas habló con un psicólogo infantil que le garantizó que los espectadores menores de 12 años no darían credibilidad a que Darth Vader fuera el padre de Luke y pensarían que simplemente estaba mintiendo. Cuando James Earl Jones, la voz de Vader, dijo que no se creía que Vader fuera el padre de Skywalker, Lucas decidió introducir a Yoda para contar la historia y darle credibilidad. La famosa frase "es una trampa", que es como una frase muy sencilla y elegante, pero la gran curiosidad que, como les digo, es una trampa, is a trap, era originalmente es un truco, is a trick, y parece que al final no les terminaba de convencer y la cambiaron en postproducción. Bien, antes hemos hablado de Warwick Davis, el actor que interpretó a, digamos, al Ewood más famoso, y Davis ha contado varias veces, y lo cuenta con cariño, que se apuntó al casting porque su abuela lo llamó por teléfono desde Londres para decirle que había escuchado en la radio que buscaban actores para interpretar Ewoks. De esta manera él se apuntó al casting y por supuesto le dieron el papel. Bien, el efecto de las Speeder Bikes, el vuelo de las Speeder Bikes, ese efecto que las motos deslizadoras hacían, se consiguió poniendo a un operador de cámara a grabar a una velocidad de un fotograma por segundo y acelerándolo todo después de la secuencia en postproducción a 24 fotogramas por segundo. Evidentemente en aquellos tiempos no se podía o no existía la edición por ordenador como hay ahora, y claro, se buscaban pues diferentes trucos para conseguir esas tomas tan logradas y que hoy en día pues todavía funcionan bastante bien. Bien, otra curiosidad fue el lío de títulos. Originalmente la película se iba a titular La venganza del Jedi. Incluso se había hecho parte de los carteles, pero más tarde y muy acertadamente se decidió que un caballero de Jedi, dado su código ético, no buscaría jamás venganza. Así se cambió por El retorno del Jedi. Curiosamente, a la vez se iba a estrenar en los cines Star Trek La ira de Khan, que originalmente se iba a titular La venganza de Khan, y le cambiaron el título precisamente para que no se confundiera con La venganza del Jedi. Total que al final nadie quiso venganza. Bueno, sí, en el episodio 3 sí que fue La venganza de los Sith. El famoso director David Lynch estuvo a punto de dirigir el film, pero rechazó el proyecto porque pensaba que era cosa de George Lucas. Según afirma Ian McDiarmid, el emperador Palpatine tiene más de 100 años en este film. Algunos miembros del equipo, sospechosos de filtrar información a la prensa, recibieron un guión falso en el que se afirma que Lando Calrissian era la última esperanza de los Jedi, dato que terminó apareciendo en los medios y de esta manera se descubrió quiénes filtraban a la prensa. Carrie Fisher se quejó de su vestuario en los dos primeros films de la trilogía original, asegurando que eran demasiado recatados y no dejaban ver que era una mujer. La consecuencia de estas quejas fue el modelito escaso que lució como esclava de Jabba en este episodio 6 de El retorno del Jedi. Y otra curiosidad sería que en la batalla de Endor muchas de las naves que formaban parte del fondo son en realidad chicle masticado. El equipo sabía que con tanta acción los espectadores no se darían cuenta de este tipo de cosas. Bien, se vuelve a hacer referencia al corredor de Kessel. En Una nueva esperanza, Han Solo se pavonea de que el halcón milenario recorrió el corredor de Kessel, una ruta de contrabandistas en 12 parsecs.
En el despertar de la fuerza vuelve a recorrerlos el mismo Han Solo que consiguió esa marca. Supuestamente 18 parsecs es la distancia estándar que hay que recorrer para cruzar el corredor de Kessel. En el halcón milenario todavía podemos ver reliquias. Seguro que nos podemos dar cuenta de que el holoajedrez seguía en el mismo sitio donde lo dejamos en Una Nueva Esperanza, y lo que también sigue ahí es el balón remoto con el que Luke Skywalker entrenó su entrenamiento de Jedi. La antena de Landon. En el retorno del Jedi, Han le cede el halcón milenario a Lando Calrissian para atacar la Estrella de la Muerte. Termina rompiendo, en este caso, la antena. Si hacemos referencia a una novela llamada Imperio Roto, podremos ver cómo Han le echa una bronca a Lando por romperla. No termina ahí el tema, pues en el despertar de la fuerza vemos que han sustituido la antena circular por una rectangular. Tenemos luego otra curiosidad, que sería que la base Starkiller lleva un nombre importante del mundo Star Wars. Starkiller no solo es el nombre del personaje del videojuego Legends, el poder de la fuerza, sino que además es el apellido que iba a recibir el protagonista de Star Wars en las películas de George Lucas, como comentamos en vídeos anteriores. Las principales localizaciones de la película hacen referencia a la trilogía clásica. Jakku es una clara referencia al planeta desértico Tatooine, pero es que también tenemos un planeta helado en el que se encuentra la base Starkiller. Además, el planeta Takadona, donde reside Maz Kanata, también es muy similar a Yavin 4 y en menor medida a la luna de Endor. El sistema planetario destruido no tiene nada que ver con Coruscant. Cuando la base Starkiller destruye los planetas de la Nueva República, destruye el sistema Hosnian. El planeta principal se llama Hosnian Prime y es donde se encontraba en ese momento la capital de la Nueva República, destruyendo con él el Senado y matando al canciller. Por votación se decidió que la capital de la República iría cambiando de planeta. Por ejemplo, en la novela Consecuencias, la capital se encuentra en Chandrila. Las naves estrelladas en Jakku sucedieron un año después de la batalla de Endor. Exactamente 1 año y 4 días. En la novela Los Stars podemos ver cómo el Imperio y la Rebelión se enzarzan en una batalla campal donde la capitán Sienna Ree destruye el destructor estelar Inflictor que podemos ver en la película. Es obvio que el nombre de Ben, el nombre real de Kylo Ren, viene dado por el alias que adoptó Obi-Wan tras llevar a Luke a Tatooine. Lo curioso del tema es que en los cómics de Legend hay otro Ben de la misma familia, aunque esta vez era Skywalker, pues era hijo de Luke y no de Han y Leia. Por si no nos quedaría claro, Maz Kanata sabe usar la fuerza. Sí es sensible a la fuerza, pero no es un Jedi. También parece ser que Maz conocía a Yoda y se encontraron en algunas ocasiones. Desde que el universo expandido fue, digamos, desmantelado, entre comillas, no sabíamos si los Bozan, esos seres que murieron en masa para conseguir la información de la Estrella de la Muerte, parecían perros o no. Gracias a una escena en el palacio de Maz Kanata podemos asegurar que sí, han respetado a los Bozan en el nuevo canon. Podemos hablar un poco de historias alienígenas. Varios de los alienígenas que aparecen en Jakku y en el palacio de Maz Kanata tienen sus pequeñas historias. Además, el contacto de la Primera Orden que descubre BD-8 está en Takodana y tiene una novela corta que se llama The Perfect Weapon. La tecnología siempre ha sido importante en Star Wars. Si recordamos la escena donde Obi-Wan apaga el rayo tractor en la Estrella de la Muerte del episodio 4, dos troopers hablan sobre el nuevo V-16. Pues bien, en el despertar de la fuerza, cuando Rey se escapa de la base Starkiller, ve dos troopers hablar sobre el nuevo modelo V-17. Maz Kanata ha estado viajando por la galaxia durante 1000 años y durante todo este tiempo le ha dado tiempo a coleccionar banderas de distinta índole, desde insignias de corredores de vainas hasta una bandera de los Mandalorianos o del Sol Negro. El brazo rojo de C-3PO sigue siendo una incógnita cómo consiguió ese nuevo brazo o si está pintado sobre su color dorado. Y en un cómic posterior dedicado a él se desvela algo de la historia.
No le habíamos visto directamente, pero sí conocíamos a sus padres, que es Dameron y Shara Bey, son los protagonistas del cómic Star Wars Imperio Roto, en el que descubrimos que Poe nació antes de la batalla de Endor y que ambos fueron pilotos destacados en la lucha contra el Imperio. Al final del cómic se descubre que viven en Yavin 4. Suponemos que debido a los padres que tiene dos grandes pilotos se convierte en el mejor piloto de la galaxia. Un Karplat es un usurero del planeta Jakku que cambia chatarra por raciones de comida. Pues bien, la persona que se enfunda su traje es nada más y nada menos que Simon Pegg, pero no se le ve o no se adivina que es él porque lleva una máscara que le hace un personaje muy feo. Hay un rumor que dice que Daniel Craig podría haber aparecido en la película. En una entrevista dijo que él no aparecía en una película para hacer un pequeño cameo, pero podría tratarse de una broma. Hay bastantes fuentes que aseguran que Daniel Craig es el Stormtrooper que libera a Rey y finalmente suelta el arma provocando las carcajadas de la sala. Hay varias escenas que pudimos ver en el tráiler que finalmente no aparecen en la película. Las escenas de Rey en el Destructor Estelar, el tráiler aportaba algunos segundos más de lo que se puede ver finalmente en el film. Además, en cierto momento vemos como Maz Kanata le da el sable de luz a la que parece Leia. En todo caso, seguro que no era la de Finn. Mucho se ha especulado sobre el sabre de Kylo con 3 guardas. En el diccionario visual nos explican que su cristal Kyber está dañado y que el diseño del mismo es de hace milenios y pertenece al planeta Malachor. Este planeta ya apareció en The Clone Wars y en Leyes como hogar de Darth Bane. Las guardas además sirven para estabilizar el cristal dañado. Uno de los aspectos más recurrentes en todas las películas de la saga, las amputaciones, no aparecen en esta. En la batalla final entre Kylo y Rey podemos ver que le daña la cara, pero no le corta ninguna extremidad. Lo que sí es de mención es que esa cicatriz está en el mismo lado y se parece a la que tiene Anakin Skywalker, el abuelo de Kylo. Otra referencia a las precuelas es la mención de un ejército clon. El general Hux parece confiar en unos soldados entrenados desde su infancia, arrebatados de sus familias antes que en soldados clonados. FN 2187. Además de ver el cambio de nomenclatura en los troopers de TK a FN, nos hemos dado cuenta que el nombre de Finn esconde un secreto. El número 2187 era el número de celda en que tenían encarcelada a Leia en el episodio 4, Una nueva esperanza. El grito Will Heil es un recurso muy utilizado en películas desde 1951. Es un grito enlatado y en que en Star Wars hemos podido ir en todas las entregas. En esta 7ª parte no podía ser menos y se encuentra en la parte en la que Finn y Poe escapan con el caza TIE y Finn dispara contra el hangar. En una de las escenas de la película, cuando Kylo vence a Finn y el sable de luz queda enterrado en la arena, es casi idéntico a como sucede en el Imperio contraataca. Tengo un mal presentimiento. Otra de las grandes frases presentes en todos los films, en este caso es Han Solo quien la dice y es un gran homenaje al resto de la película. La hija de Carrie Fisher, Billie Lourd, usa el mismo peinado que la princesa Leia en la nueva película. Una de las escenas más míticas del episodio 4 es la del compactador de basura cuando se quedan atrapados Han, Leia, Luke y Chewbacca. En esta nueva entrega, Han sugiere de que Phasma termine allí al igual que hace 30 años. Bien, pues la primera curiosidad sería que, digamos, la segunda entrega de la nueva trilogía iba dedicada a Luke Skywalker, igual que la primera honró a Han Solo. El primer montaje alcanzó las 3 horas y se recortó. Las escenas eliminadas se pueden ver en formato físico, Blu-ray, DVD, etc. La habilidad de Daisy Ridley para aprender los movimientos de Rey sorprendió a sus profesores especialistas. Tardó 1 hora y media en hacer lo que tenían pensado enseñarla en 3 días.
También hay cameos secretos bajo los uniformes de los Stormtroopers, los soldados imperiales, donde podemos encontrar a los príncipes británicos William y Harry, así como al actor Tom Hardy, entre otros. Kenny Baker fue el responsable de dar vida a R2-D2 en las entregas originales de la saga y se mantuvo luego durante la trilogía precuela. En el episodio 8 ya apareció como asesor y en los últimos Jedi por primera vez no aparecen los créditos ya que fallecía en agosto de 2016. Ser el mítico Luke Skywalker tenía sus beneficios y es que su actor Mark Hamill es el mejor pagado de esta nueva entrega, como ya lo fue en las 3 originales que protagonizó. Solo fue superado en una película, el episodio 7, El despertar de la fuerza, en el que su aparición era muy reducida, entonces fue Harrison Ford como Han Solo el mejor pagado. Uno de los nuevos personajes de los últimos Jedi que más intriga ha levantado es el de DJ, interpretado por Benicio del Toro, y se ha sabido que este papel se le ofreció antes a Joaquín Phoenix, pero este hizo algo casi histórico para la saga y no mostró interés en aceptarlo. La herida que Rey le hace en la cara a Kylo Ren en el despertar de la fuerza será distinta a la que aparece en los últimos Jedi. La primera alcanzaba la nariz, pero para la nueva película se ha movido un poco hacia su oreja derecha porque quedaba mejor en cámara según el director. El guión que el director Rian Johnson convenció tanto a Disney que la compañía no solo le dio total libertad con la única premisa obvia de ser continuista respecto al despertar de la fuerza, sino también que han confiado en él para encargarse de la nueva trilogía que veremos cuando se estrena. Al ser cuestionado por sus referentes, Rian Johnson señaló a almas en la hoguera para las batallas galácticas, a 3 samuráis fuera de la ley para los combates a espada y a Atrapa a un ladrón por la forma de incluir el romanticismo. Mark Hamill empezó mostrando públicamente su disconformidad con el nuevo Luke en sus redes sociales. Sin embargo, tras hablar con el equipo de la película, su actitud cambió y se mostró encantado tanto en el rodaje como en los actos promocionales. Todas las escenas que rodó Carrie Fisher para los últimos Jedi han acabado siendo introducidas en el montaje final, no como homenaje a ella, sino por su importancia y el buen hacer de la actriz. El rodaje de los últimos Jedi arrancó el 15 de febrero de 2016, pero algunas escenas correspondientes a Rey y Luke en la isla en la que éste se escondía como acaba el despertar de la fuerza se realizaron mucho antes, en septiembre de 2015. La actriz Kelly Marie Tran interpreta en esta nueva película el papel de Rose Tycho, nuevo en la saga. Ya es tan fan de Star Wars y estaba tan nerviosa que no se lo contó a nadie hasta acabar de rodar. A sus familiares y amigos les dijo que estaba haciendo cine independiente en Canadá y llegó a llevar sirope de arce típico de su país a sus padres para que no sospecharan y mantener esa mentira piadosa. Aunque en español se ha traducido como Los últimos Jedi, el título en inglés es The Last Jedi. Dejaba la duda si era en plural o en singular. El propio director Rian Johnson ha reconocido que él siempre pensó con el título en singular. La mayor parte de Los últimos Jedi se rodó en los Pinewood Studios británicos y sus exteriores han sido en Skellig Michael en Irlanda, en Dubrovnik, Croacia, en Carolina del Norte, Estados Unidos y el Salar de Uyuni en Bolivia. En todas las películas de Star Wars, tanto de la trilogía original como de la trilogía precuela, se producían saltos temporales con respecto al anterior episodio. Sin embargo, Los últimos Jedi retomará la acción justo donde lo dejó el despertar de la fuerza, sin ningún tipo de salto temporal. Esta película dura 152 minutos, por lo que los fans han podido disfrutar más tiempo de una película de Star Wars en los cines, a pesar que ya hemos comentado que en la versión extendida, en DVD, Blu-ray, etc., llega hasta los 180 minutos.
Carrie Fisher trabajó durante años como script doctor, esos autores a la sombra que arreglan guiones. Colaboró con George Lucas en las aventuras del joven Indiana Jones, revisó los guiones de las precuelas de Star Wars y, aunque no esté acreditada, también modificó libretos de películas como Arma Letal 3, Estallido o El Chico Ideal. Sabiendo todo esto, Rian Johnson ha reconocido que preguntó a la actriz en más de una ocasión cómo mejorar ciertos puntos del guión. Aunque el cambio es sutil, el nuevo casco de los Stormtroopers es algo más afilado que el de la película anterior. Además, conoceremos a los temibles ejecutores y a la fulminante guardia pretoriana del líder supremo Snoke. Cuando en la Guerra de las Galaxias conocemos al viejo Ben, que está interpretado por Alec Guinness a sus 63 años, ahora nos encontramos con que el Luke de esta película está encarnado por un Mark Hamill de 64. El almirante Ackbar sigue apareciendo. Tim Rose vuelve a estar dentro del Mon Calamari al que no hay quien engañe en su tercera aparición, ya que antes pudimos ver sus ojos saltones en El Retorno del Jedi y en El Despertar de la Fuerza. Bien, una primera curiosidad sería la que podríamos llamar el piloto muerto. Greg Grunberg es un actor fetiche de Abrams desde los tiempos de la serie Alias y ya contó con él en El Despertar de la Fuerza para luego brillar por su ausencia en Los Últimos Jedi. En esta ocasión el guión parece que está relacionado con la serie Perdidos, donde interpreta al piloto del avión que fallecía en el primer episodio. Y aquí ya sabíamos que era un piloto y Abrams completa el guiño sacrificándolo en la gran batalla final. Tenemos luego a Dominic Monaghan, que Abrams también se ha acordado de Perdidos fichando a Dominic Monaghan para dar vida a uno de los integrantes de la Resistencia. Una curiosidad es la fiesta cada 42 años. La aventura lleva a Rey, Finn y Poe a visitar un planeta en el que tiene lugar una celebración que solamente tiene un lugar cada 42 años, el mismo tiempo que ha pasado entre el estreno de Una Nueva Esperanza y el ascenso de Skywalker. Tenemos luego el regreso de Palpatine, que digamos que fue una de las novedades, esa resolución de Palpatine que fue bastante interesante. Imposible no acordarse de la leyenda de Darth Plagueis que Palpatine contaba a Anakin en La Venganza de los Sith. ¿Quién fue el que rescató al Palpatine de la muerte o llegó a transmitirle ese conocimiento de la fuerza? Luego tenemos los destructores de Palpatine. Palpatine parece confiar en diseños de hace muchos años a la hora de construir a la Orden Final, ya que los destructores que utiliza su flota recuerdan sobremanera a los que aparecían en el Imperio Contraataca. La verdad es que tuvo tiempo para mejorarlos. Lando Calrissian, el personaje interpretado por Billy Dee Williams, será uno de los últimos grandes recursos nostálgicos que le faltaba a esta nueva trilogía y Abrams no ha desaprovechado la oportunidad. Además, volvemos a verle dentro del Halcón Milenario, nave de su propiedad, que perdió jugando con Han Solo en una partida de Sabacc. La pérdida de memoria de C-3PO en el ascenso de Skywalker no deja de ser algo temporal, pero la saga ya había utilizado este recurso con fines menos dramáticos en La Venganza de los Sith. La Estrella de la Muerte. Los restos de la segunda Estrella de la Muerte tienen una presencia importante en la película. Al parecer acabaron en el mundo oceánico de Kethbir tras saltar por los aires en su momento. La ropa de Connix. El personaje interpretado por Billy Lowry, hija en la vida real de Carrie Fisher, luce en varios momentos el mismo abrigo que llevaba Leia en Una Nueva Esperanza. Tenemos luego el trono Sith, inspirado de forma bastante clara en los diseños que Ralph McQuarrie diseñó para El Retorno del Jedi, aunque Lucas finalmente fue en otra dirección menos llamativa. Tenemos luego lo que se llamaba la escoria rebelde, que es una forma de descalificar a los rebeldes que se ha usado de forma constante a lo largo de la saga y que no podía faltar en el ascenso de Skywalker. La destrucción que hace Palpatine de los planetas. Ya en Una Nueva Esperanza se hacía explotar a Alderaan por órdenes de Moff Tarkin, secuaz de Palpatine, y en el ascenso de Skywalker uno de los ejes básicos del plan de Palpatine es destruir tantos planetas como sean necesarios para acabar con la resistencia de una vez por todas.
Chewbacca jugando al ajedrez. Una afición del personaje que se remonta a Una Nueva Esperanza, y C-3PO acababa sugiriendo a R2D2 que le dejase ganar, mientras que en el ascenso de Skywalker se bromea con que lleva tanto tiempo jugando que parece imbatible. Tengo un mal presentimiento, no podía faltar una de las frases más míticas de la saga, en esta ocasión en el honor de decirla recae en Lando. Tenemos luego en la película, la verdad es que hay como una sobredosis de cameos. Por ejemplo, Lin-Manuel Miranda da vida a un integrante de la Resistencia, Jodie Comer es la madre de Rey en un flashback, John Williams da vida a un músico en Kinji y J.J. Abrams presta su voz al droide D.O. Los Caballeros Ren, estos secuaces de Kylo Ren parecía que iban a tener mucha importancia en el despertar de la fuerza, para luego apenas aparecer, ser dejados de lado en los últimos Jedi y volver a tener un peso insignificante en el ascenso de Skywalker. Tenemos a Nien Nunb, un personaje introducido por primera vez en el Retorno del Jedi, que ya apareció brevemente en las dos anteriores entregas. Aquí lo vemos durante el encuentro de la Resistencia. Tenemos luego a Wedge Antilles. Abrams ya quiso recuperar este personaje para el despertar de la fuerza, pero problemas de agenda lo impidieron. Un piloto rebelde que vimos en las 3 entregas de la trilogía original y que aquí vuelve a combatir junto a la Resistencia. Emmeline Holdo, un pequeño homenaje al personaje interpretado por Laura Dern en Los Últimos Jedi, ya que en cierto momento se sugiere que deberían utilizar las maniobras Holdo si realmente quieren acabar con las naves de la Orden Final. Hay una referencia que dice: solo tú tienes el poder de salvarnos. Aquí se utiliza para intentar convencer a Rey de pasarse al lado oscuro, tal y como ya se hizo con Luke en el Retorno del Jedi y Anakin en la venganza de los Sith. La escena eliminada de Leia. Abrams ha tenido que hacer equilibrismos para poder contar con el personaje de Leia a partir de material descartado de las 2 anteriores entregas. Un ejemplo lo tenemos con esa escena eliminada del despertar de la fuerza, donde Rey ha sido introducida a través del CGI en la versión que vemos en el ascenso de Skywalker. Hay viejas conocidas entre las naves de la Resistencia. Los refuerzos para la Resistencia se hacen de rogar, pero la Ghost, nave vista en Star Wars Rebels, la Crucible de Clone Wars, la Colossus de Star Wars Resistance o la Iravana, abandonada por Han Solo en el despertar de la fuerza, les ayudarán en la lucha. Tenemos luego Ahch-To, el planeta que se aisló Luke, vuelve a aparecer cuando Rey decide refugiarse allí para autoexiliarse. Incluso volvemos a ver de nuevo los Porks, pero todo deriva en una última aparición de Luke para decirle que estaba equivocado. La celebración final. Varios planetas celebraban la victoria de los rebeldes al final del Retorno del Jedi y Abrams ha optado por un montaje similar en el ascenso de Skywalker. Los Ewoks, una consecuencia directa de la anterior, ya que durante un momento vemos a un par de Ewoks celebrando la victoria. El regreso a Tatooine. Abrams ha decidido finalizar la saga de los Skywalkers volviendo al planeta donde empezó todo. Allí Rey entierra los sables de Luke y Leia. El sable amarillo de Rey. En esta última escena también descubrimos que Rey ha construido su propio sable láser. Sorprende que sea amarillo, un color poco habitual normalmente reservado para los centinelas, unos Jedi que intentaban encontrar el balance entre los aspectos mentales y físicos de la fuerza. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción,
donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.